rodeando su cuello con sus brazos, la boca metida en la oreja, murmuró como un soplo la lección que le quería enseñar. Luego dijo: ahora tú a mí, Bequita. Y del mismo modo. Resistió por un momento y después exclamó: bueno, vuelve la cara para que no puedas verme y lo haré. Pero antes dime otra vez: ¿quieres, Bequita? Anda, quiere. Y entonces lo haré. Vamos, Bequita, ahora. Volvió el rostro, se acercó ella tímidamente, estiró el cuello, puso sus labios junto al oído de su compañero y murmuró: entonces la chiquilla echó a correr alrededor de bancos y pupitres persiguiéndola a él y se refugió al cabo en un rincón. Su rostro, rojo por el ejercicio, se tornó blanco al acercarse el muchacho y echarle los brazos al cuello. Ahora, Beca, está hecho todo, pero falta el beso. No tengas miedo, no hay mal en ello. El beso, Bequita, el beso, por favor. Resistióse aún ella, deshaciéndose del abrazo de Massim, y al fin sometióse glorificada por el esfuerzo realizado. El chico la besó en los rojos labios y dijo: ya está, ahora todo concluido. Desde ahora, por siempre jamás, no podrás amar a otro que a mí, ni podrás casarte con otro que conmigo. ¿Es así? Sí, nunca tendré amores con otro que contigo, y nunca me casaré con otro que contigo. Pero tú tampoco te casarás con otra que conmigo también, ¿eh? Naturalmente, por supuesto. Esto es parte del compromiso. Y siempre cuando vengas a la escuela y cuando vayas a tu casa, irás conmigo y pasearemos cuando no nos vean otros chicos. Y siempre en todos los juegos yo te elegiré a ti y tú me elegirás a mí, porque eso hacen todos los novios. ¡Qué bonito! Nunca había oído antes. Sí, es muy divertido. Yo y Amalita Lawrence, los grandes ojos que lo contemplaban, censuraron a Massim, que se interrumpió confuso. Ah, Massim, entonces no soy yo la primera con quien te has comprometido. ¿Has tenido otra novia? La chiquilla principió a gemir. Massim dijo: no llores, Bequita. No me importa ya nada de ella. Sí, sí te importa, Massim. Te importa. El muchacho trató de echarle los brazos al cuello, pero Rebeca le rechazó y volviendo la cara hacia la pared, continuó llorando fuerte. Massim trató de consolarla con palabras lisonjeras, pero fue rechazado de nuevo. Entonces su orgullo se rebeló y se separó de ella, dirigiéndose a otro lado. Cerca de la puerta, y titubeando, estuvo un rato mirando de vez en cuando la salida y esperando que ella se arrepintiese y fuera a reunirse con él, mas la muchacha no se movió. Esto le hizo pensar que era culpable acaso, y que quizás obraba mal. Sostuvo una lucha consigo mismo para volver a consolarla y disculparse. Estaba nervioso. Rebeca seguía en su rincón, cara a la pared, sollozando. El corazón de Massim palpitó violento mientras se acercaba a ella. Cerca ya, se detuvo no sabiendo exactamente cómo debía de proceder. Luego balbuceó: Bequita, no me importa de nadie, nada, sino de ti, lo juro. La respuesta fue otro sollozo. Bequita, por piedad, óyeme. Ni una palabra. Bequita, ¿quieres decirme algo? Más sollozos por contestación. Tomasín sacó su joya más preciosa, una manecilla de latón, resto de un picaporte precioso, y lo pasó alrededor de ella para que la chica lo viese. Te lo doy, Bequita, te lo doy. ¿Quieres tomarlo? Anda, tómalo, ¿quieres? Ella lo tiró al suelo de un manotón. Esto constituía un ultraje que no podía tolerar Massim. Se marchó, pues, sin titubear un instante, para no volver a la escuela aquel día.
De pronto, una sospecha asaltó la mente de la muchacha. Suspendió su llanto y corrió a la puerta. No se veía al chico. Bajó al patio de recreo, lo recorrió todo y tampoco allí estaba el novio. Entonces lo llamó. «Masín, Masín, vuelve, Masín». Escuchó un rato, pero no obtuvo respuesta. Sus únicos compañeros eran el silencio y la soledad. Entonces sentóse a llorar de nuevo la infidelidad y el abandono, y mientras sollozaba, los escolares principiaron a llegar y ninguno podía compartir sus penas. Estaba sola con su inmenso dolor, con su corazón despedazado y rodeada de extranjeros indiferentes. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 de Aventuras de Masín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 8. Masín anduvo de acá para allá, atravesando callejuelas hasta hallarse bien lejos del camino por donde regresaban sus condiscípulos a la escuela. Y entonces cayó en un acceso de mal humor. Cruzó 2 o 3 veces un arroyuelo, porque prevalecía en él la infantil superstición de que, cruzando agua, se hacían inútiles las persecuciones. Y media hora más tenía el valle ante él y apenas podía distinguir la escuela. Penetró en un espeso bosque y dirigióse por sus sendas al centro del mismo, sentándose bajo un copudo roble. No corría un pelo de aire. La muerte del día había hasta acallado los cantos de los pájaros. La naturaleza dormía en pleno día, y el silencio de aquella noche artificial no era interrumpido por el más leve rumor, a no ser el ocasional lejano de algún leñador o viandante, ruidos que no bastaban para alejar de la mente la idea de la más profunda soledad. El alma del muchacho, saturada de melancolía, hallábase en feliz consorcio con cuanto le rodeaba. Estuvo largo rato sentado, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos, meditando que sería muy dulce acostarse allí y dormir y soñar eternamente, sin acordarse de las miserias de la existencia, al arrullo del viento y acariciado por el perfume de las flores y con la música de los gorjeos. Así no tendría necesidad de ir a la escuela. Y otra cosa, ¿qué iba a hacer respecto a la muchacha? Nada. Había tratado de consolarla con las mejores palabras y había sido rechazado, como un perro. Sí, como un verdadero perro. Algún día le pesaría a Bequita, y quizás fuera demasiado tarde. Ah, si él pudiera morirse por un rato. Pero su fogosa imaginación infantil no le permitía pensar mucho tiempo en una cosa, y pronto olvidóse de las miserias y dolores de la vida que llevaba. ¿Qué sucedería si él se escapaba del pueblo, desapareciendo misteriosamente? ¿Qué si marchaba a países desconocidos allende el mar y nunca más volvía? Lo sentiría ella muchísimo. La idea de ser payaso volvió a su mente, pero sólo le causó disgusto y desdén. No, señor, esa existencia frívola del juglar era indigna de él. No, sería soldado y volvería después de muchos años, envejecido por la guerra, pero ilustre. Y mejor aún, él cazaría búfalos en la India y seguiría el rastro de los salvajes en las montañas rocosas y en las grandes llanuras del lejano oeste, y después de 1000 aventuras sería jefe de poderosas tribus y, cubierto de gloria, volvería al pueblo y entraría una mañana en la escuela dominical para excitar la admiración y la envidia de sus condiscípulos. Pero no, existía algo más grande que todo eso. ¿Y si fuese pirata? ¡Ah! ¡Soberbia idea!
Ahora sí que su porvenir se le presentaba claro, resplandeciente y deslumbrador. Cómo llenaría su nombre el mundo entero y haría estremecer de terror a las naciones. Qué gloria bailar sobre el mar la danza de la tempestad, en un buque ligero como una centella volando sobre las encrespadas olas, y en el cenit de su fama aparecería de pronto en la vieja aldea donde nació para recibir las coronas y los aplausos, con su espada al cinto y su sombrero de negras plumas, oyendo murmurar a su paso: «Es Massin Sawyer, el pirata, el vengador negro de las fuerzas españolas». Sí, era cosa resuelta. Se escaparía de su casa a la mañana siguiente después de dormir y desayunarse. Pensó en los recursos con que contaba. Se dirigió a un tronco podrido que estaba allí cerca y principió a ahondarlo por un extremo con su cortaplumas Barlow. Entonces empezó a desatarse en imprecaciones. «¿Por qué no vienes aquí? ¡Ven, cobarde!». Luego raspó la basura y descubrió una ripia de pino. Cogióla y halló en ella un cajoncito en el cual había una bolita. El asombro de Massin fue inconmensurable. Meneó la cabeza con aire perplejo y murmuró: «Bueno, esto significa algo». Luego arrojó la bolita bruscamente y quedóse pensativo. La verdad era que tanto él como sus camaradas creían a pie juntillas que tirando una bolita encontrada en determinadas circunstancias, todas las perdidas se encontraban juntas allí, sea como fuere y donde se hallasen separadas. Massin sufrió un sacudimiento. Había oído hablar mucho de ello, pero nunca pudo hacer la experiencia, y entonces se le presentaba la ocasión. Hizo un hoyo en el suelo donde había caído la bolilla, se tendió en el suelo y con la boca en la depresión hecha murmuró: «Chinche holgazán, dime lo que quiero saber». Repitiólo a modo de dístico y enseguida la arena principió a moverse y apareció por un segundo una chinche negra que voló como una saeta asustada, desapareciendo bajo la tierra. «Ta, ta, sin duda era una bruja y no una chinche. Yo lo sabré». Pero pronto conoció bien la imposibilidad de luchar con las brujas y se desanimó. Ocurrióle entonces tirar de nuevo la bolita y hacer un nuevo surco, pero no pudo hallarla. En vista de esto volvió a coger la tabla que tenía el cajoncito, sacó de su bolsillo otra bolita, colocóla en el mismo sitio en que había hallado la anterior y la arrojó luego en la misma dirección que la perdida, diciendo: «Hermana, ve a buscar a tu hermana». Observó dónde había caído y fue a mirar, pero no la halló. Sin duda había rodado más de lo que creyó. Repitió 2 veces más la experiencia y al fin obtuvo éxito satisfactorio. Las otras bolitas hallábanse allí a distancia de un pie una de otra. En este punto, a través de las verdes hayas de la selva, llegó a él tímidamente el sonido de una trompeta de juguete. Massin se quitó la chaqueta y los pantalones, los ató con los tirantes, registró royendo el tronco podrido y halló en él un arco y una flecha, una espada de lata y una trompeta de latón. Apoderóse rápido de esos objetos y dio un salto para separarse del tronco, descalzo y en camisa. De pronto se detuvo bajo un gran olmo, tocó llamada y dijo, dirigiéndose a un imaginario compañero: bárbaro! ¡Firmes! hasta que yo toque otra cosa. Entonces apareció Pepín, armado exactamente como él, y Massin lo llamó increpándole: «Hola, ¿cómo te atreves a seguir mis pasos por la selva? La selva es mi dominio». «Guido de Gisborne no necesita seguir los pasos de nadie. ¿Quién eres tú? ¿Atrévete a seguir hablando así?», exclamó Massin, que seguía el diálogo de memoria por haber leído muchas veces el libro. «¿Quién eres tú para atreverte a hablar así?». «¿Yo?
Soy Robin Hood, como lo sabrá pronto tu miserable esqueleto. Luego, ¿eres el famoso bandido? Pues bien, te disputaré alegremente tu dominio selvático. ¡En guardia! Cogieron sus espadas de lata, dejaron en el suelo las demás armas y comenzaron el sangriento y encarnizado combate, avanzando 2 pasos y retrocediendo otros 2 por riguroso turno. Al rato, Massin dijo: «Veo que no tiemblas. Vete, valiente, te perdono». «Vete tú». «No, peor para ti. ¿Dónde quieres morir? ¿Dónde quieres tú que te deje tendido? Estás ganando el premio. Eres fuerte». «Es que yo no puedo ser vencido. Mira, el libro dice que Robin venció». Y entonces el pobre Guido cayó atravesado. «Así pues, tú eres Guido y debes de caer». No había nada que objetar a esa autoridad, y Pepillo se dejó pinchar y cayó. «Ahora», dijo Pepe levantándose, «déjame matarte a ti». «Es que no puedo hacer eso. No está en el libro». «Bueno, pues entonces tú serás Friar Tuch Mac, el hijo de Miller, y líciame con un bastón de defensa. O si no, yo seré el jerife de Nottingham, y tú serás Robin Hood un poco más. Y me matas», dijo Pepe. No había nada que objetar. Esas aventuras habían sucedido. Volvió, pues, a ser Robin Hood Tomás, y recomenzaron las luchas y aventuras. Al fin, Pepín representaba una cuadrilla entera de forajidos arrastrando a Robin fuera de aquel sitio, miserablemente, y rompiendo su arco. Massin exclamó: «Donde esta flecha caiga, allí será enterrado el pobre Robin Hood bajo los árboles del bosque». Tiró la flecha, que retrocedió y le mató, y los muchachos se sentaron juntos sin querer ya ser más personajes novelescos. Ambos se condolían del adelanto de la civilización que había hecho desaparecer los forajidos. Cualquiera de ellos hubiera preferido más ser jefe de bandidos que presidente perpetuo de los Estados Unidos. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de Aventuras de Massin Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 9. A las 9:30 de aquella noche, Massin y Bastián estaban acostados como de costumbre. Rezaron sus oraciones y Sebastián se durmió muy pronto. Tomás, despierto, aguardaba inquieto e impaciente. Cuando creía que ya estaba próximo el amanecer, oyó dar las 10 al reloj. Era para desesperar a cualquiera. Se hubiera movido y agitado, como se lo pedían sus nervios, pero tenía miedo de despertar a Bastián. El tic-tic del reloj arrullaba su impaciencia. Veía las estrellas brillar en el cielo y no dudaba de que los aires estaban poblados de espíritus. Una serie regular de ronquidos salían de la alcoba de la tía Paulina. La lentitud con que transcurría el tiempo teníalo en brasas. Massin agonizaba. Al cabo, comprobó satisfecho que el tiempo había cesado y principiaba la eternidad. Principió a dormitar sin darse cuenta. El reloj dio las 11, pero el chico no las oyó. Entonces empezaron las informes alucinaciones precursoras del ensueño a invadir su alma. La exclamación que partió de una ventana vecina disturbóle y gritó: «¡Miserable demonio!». Y el ruido producido por una botella que fue a estrellarse en la pared exterior del cuarto lo despertaron del todo. Aunque no sabía a punto fijo la hora, vistióse con cautela, salió del cuarto usando todo género de precauciones para no ser oído, y salió de la casa escalando las tapias y dirigiéndose hacia el bosque. Huckleberry estaba aguardándole en el lugar convenido con el gato muerto, y juntos
se encaminaron hacia el cementerio. Al cabo de media hora, los muchachos hallábanse en el cementerio. Era este como todos los antiguos cementerios de los pueblos occidentales, sobre una colina, a milla y media de la población y cercado de una tapia baja de ladrillo y cal. La hierba que crecía espontánea con la cizaña por todo el cementerio había arruinado todas las viejas tumbas, de las cuales había removido las lápidas, borrando las inscripciones de las más de ellas. Aunque hubiera habido luz, no habrían podido leer los muchachos la mayoría de los nombres esculpidos o pintados en ellas. Gemía débilmente el viento al azotar con su hálito las hojas de los árboles, y Mazzini creía que eran los espíritus de los difuntos los que se lamentaban con timidez. Los muchachos no hablaban, porque el silencio y la solemnidad del sitio les sobrecogían. Casi se arrepentían de su audacia al verse solos y sin protección alguna, a merced de diablos y espíritus malignos. Pero no osaban confesárselo y poco a poco se fueron acercando a una tumba, pisando unas cuantas más. Entonces aguardaron en silencio un tiempo que ellos creyeron muy largo. El graznido de un búho lejano fue lo único que turbó el silencio y tranquilidad del cementerio. Mazzini tuvo miedo y necesitó hablar algo para dominar su pavor. Así pues, acercándose más a su compañero, dijo en voz bajísima: «Sabrán los difuntos que hemos venido aquí». «Desearía saberlo yo. Es pavorosamente solemne este sitio, ¿verdad?», contestó como un murmullo el otro. «Ya lo creo». Se produjo una más que regular pausa mientras los chicos dilucidaban in menti tal problema. Luego Mazzini suspiró. «Oye, Huck, ¿oirá Guillermo Hoss lo que estamos hablando?» «Por supuesto. Claro que él no, pero su alma». Mazzini, después de otra pausa, desearía haber dicho el señor Guillermo o don Guillermo, porque nunca le traté, pero como todos en el pueblo le llaman simplemente Guillermo, los muertos no pueden hacer aprecio de esas cosas, Mazzini. Como ya murieron. La conversación cortóse de nuevo. De repente Mazzini, agarrándose del brazo de Huckleberry, murmuró: «¡Shh! ¿Qué hay, Mazzini?». Y los dos callaron, apretándose uno contra otro instintivamente, mientras sus corazones palpitaban con violencia. «¡Shh! Otra vez. ¿No lo oyes? Don... allí. Ahora debes oírle. Dios mío, son ellos, Mazzini. Ya vienen, ya vienen. ¿Qué nos irán a hacer? No sé. ¿Crees que nos verán? Ya lo creo. Ven en la oscuridad como los gatos. Ojalá no vengan. No tengas miedo, Huck. No creo que nos molesten. Nosotros no podemos hacerle ningún daño. Si nos estamos muy quietos, puede ser que no reparen en nosotros. Trataré de estar, Mazzini, pero... Señor, estoy dando diente con diente. Escucha». Los muchachos descansaron las cabezas en los pechos respectivos. Un rumor como de voces flotaba por todo el cementerio. «Mira, mira allí. ¿Qué es eso?». «Es el fuego del diablo. Oh, Mazzini, qué cosa más terrible». Algunas vagas figuras se acercaban en la oscuridad, llevando, según antigua costumbre, cerrada la linterna, que daba por tanto muy poca luz. Huck no pudo contenerse y murmuró al oído de Mazzini: «Indudablemente son los diablos. 3 de ellos, Mazzini. Señor Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Puedes tú rezar para que se vayan?» «Probaré, pero no seas miedoso. ¿Para qué han de venir a hacernos mal? Ahora yo me tiro al suelo como si me echase a dormir y... ¡Shh! ¿Qué hay, Huck? Son humanos. Por lo menos uno de ellos lo es. He reconocido la voz del viejo Muff. ¿Estás seguro? Ya lo creo. Es un bebedor muy compañero de mi padre. Ha de estar borracho».
Muy bien, ahora estarás tranquilo. Parece que nos buscan, pero no pueden hallarnos. Mira, se van. Calla, vuelven otra vez. Frío, frío, caliente, frío otra vez, caliente, frío, más frío. Parece, pues, que andan bastante derechos. Oye, Jack, he conocido otra de las voces, la de Pepe Injun. Es verdad, asesinó a un hijo suyo, recién nacido. Es otro borrachín. Parecen diablos a primera vista. Puede ser que sean parientes de los diablos. Los murmullos murieron de repente. Los tres hombres se acercaban a la tumba y hallábanse a pocos pasos de los muchachos. Aquí es, dijo la tercera voz, y al alzar él mismo la linterna, descubrió a los muchachos el rostro del joven doctor Robinson. Pedro Muff y Pepe llevaban una carreta de mano con una gran cuerda y un par de palas en él. Dejaron su carga y principiaron a abrir la sepultura. El doctor dejó la linterna en el suelo, cerca de la cabecera de la tumba, y se sentó al lado. Estaba tan cerca de los muchachos que éstos hubieran podido tocarle. «Daos prisa», dijo en voz baja. «La luna puede salir de un momento a otro». Ellos no respondieron una palabra y continuaron su trabajo. Por algún tiempo no se oyó más que el ruido de las palas removiendo la tierra. Era muy monótono. Finalmente, un azadón chocó contra el ataúd, produciendo un ruido triste y leñoso, y en 2 o 3 minutos más los hombres lo habían alzado del fondo, dejándolo en el suelo sobre la hierba. Llenaron el ataúd de tierra después de haber extraído el cadáver y dejáronle en tierra. La luna, saliendo de entre las nubes, iluminó la lívida faz del difunto. Habían ya colocado éste en el carro, sujeto por las cuerdas y cubierto de un trapo negro, cuando Perico, sacando un cuchillo de caza, cortó el cabo de la cuerda y dijo: «Ahora, doctor, si queréis que le llevemos, nos habéis de dar otros 5, o ahí queda eso». Muy bien parlado, asintió Pepe. «¿Cómo? ¿Qué significa esto?», increpó el doctor. «Me habéis pedido que os pagara por adelantado, y os pagué ya lo convenido». Sí, y has hecho algo más, saltó Pepe, aproximándose al médico, que se había puesto en pie. Hace 5 años me arrojaste de la cocina de tu padre cuando fui a pedir de comer una noche, y tu padre me hizo encarcelar por vagabundo. ¿Creías que me había olvidado de ello? Entonces me tuviste entre tus manos, y ahora te tengo yo a ti. Durante estas palabras, Pepe amenazaba al doctor acercándole el puño al rostro. El médico se abalanzó sobre él de pronto y lo derribó a tierra. Perico dejó caer su cuchillo y exclamó: «¡Ah! ¿Crees que te voy a dejar pegar a mi compañero?». Y se lanzó contra el doctor, trabándose los dos en reñidísima pelea. Luchaban ambos con toda su fuerza y bríos, hollando y rompiendo con sus pies los tallos de hierba. Pepe, tendido cerca de los combatientes, miraba al médico con cólera y odio. Vio el cuchillo de Pedro, lo cogió, levantóse y, como gato que acecha el momento de lanzarse sobre su presa, comenzó a dar vueltas en torno de los luchadores buscando la ocasión de esgrimir su arma. De pronto el doctor quedó libre y Perico cayó de espaldas y pesadamente en la tumba abierta de Guillermo. En aquel instante el canalla vio la ocasión e hirió por la espalda con el cuchillo al joven, que cayó de bruces sobre Pedro, manchándole con su sangre, y en el mismo momento las tinieblas echaron un velo sobre el sangriento espectáculo, y los dos asustados muchachos se deslizaron aprisa por la oscuridad, alejándose de aquel sitio. La luna reapareció pronto, y a su luz vieron a José de pie ante las dos formas tendidas, contemplándolas. El doctor murmuró algo que no pudo entenderse, dio un gran suspiro y quedó inmóvil. El cobarde refunfuñó: «Ya está la deuda ajustada, condenado».
Luego registró el cuerpo del médico y le robó, después de colocar en la mano derecha de Pedro el fatal cuchillo, y se sentó sobre la revuelta tumba. 3, 4, 5 minutos pasaron y al fin Perico principió a moverse y a gruñir. Su mano, al cerrarse, oprimió el mango del cuchillo. Lo miró, dejólo caer con un estremecimiento. Luego enderezóse, librándose del cuerpo que tenía sobre él. Miró enrededor suyo vagamente y, encontrando sus ojos la mirada felina de Pepe, dióse cuenta parcial de lo que sucedía y preguntó: Dios mío, ¿qué es esto, Pepe? Esto es un mal negocio, contestó José sin moverse. ¿Qué has hecho? Yo no lo hice. Bueno, pero antes de hablar, límpiate las manchas de sangre. Pedro tembló y empalideció más. No, hablo en serio. No bebí anoche y estaba con mis 5 sentidos. Tenía mi cabeza aún más firme que ahora y no recuerdo, no puedo recordar cómo ha sido esto. Yo tiré el cuchillo para defenderte. Dime, Pepe, la verdad, honradamente. ¿Hice yo eso, Pepe? No tuve el propósito, no tuve intención nunca. Te lo juro por mi alma, te doy mi palabra de honor que no tuve la intención de... Dime cómo ha sido esto, Pepe. Oh, es terrible. Y él tan joven y tanto como prometía. Es que te tiró al suelo y caíste al lado del cuchillo y como te golpeaba, en un momento de arrebato, ofuscado, le cogiste y... Pero si no puede ser, si no comprendo cómo he podido hacerlo, que me muera ahora mismo si lo sé, como no estuviera borracho sin darme cuenta y la excitación del whisky. Nunca antes de hoy en mi vida hice uso de armas. He herido a algunos, pero nunca con armas, Pepe, te lo juro. Todos te lo afirmarán. Pregunta por mí, Pepe, y todos te dirán, es un buen leñador. Tú hace tiempo que me conoces, Pepe, y además me puse a reñir por defenderte, ¿no te acuerdas? Tú no dirás a nadie que yo he hecho esto, ¿verdad? Y el pobre hombre arrodillóse ante el miserable asesino y le abrazó las piernas suplicante. No, tú has sido siempre un buen amigo, Perico, y no te denunciaré. Esto es todo cuanto un hombre puede decir. Oh, Pepe, eres un ángel. Te bendeciré todos los días de mi vida. Y Pedro comenzó a sollozar. Bueno, basta. Vámonos ahora de aquí. Tú por allá y yo por este lado. Apresúrate a hacer desaparecer todas las huellas. Pedro echó a andar deprisa y muy pronto emprendió una carrera desesperada. El canalla contempló la fuga y murmuró: Vaya un modo de correr. Ni ha pensado en el cuchillo, ni se acordará de él hasta que se halle muy lejos, y entonces el gallina no se atreverá a volver a buscarlo. 2 o 3 minutos después, el hombre asesinado, el cuerpo amortajado, la abierta caja y la tumba profanada no eran contempladas por otros ojos que por los de la luna. La calma y la tranquilidad volvieron a reinar en el cementerio. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 de Aventuras de Maxim Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 10. Los dos muchachos se dirigían deprisa hacia el pueblo, mudos de terror. De vez en cuando, sin dejar de caminar, volvían hacia atrás las cabezas, cual si temiesen ser seguidos. Cada sombra parecíales un hombre y un enemigo, haciéndoles retener el aliento
y paralizando la circulación de la sangre. Los ladridos de los vigilantes perros al acercarse a la aldea hicieron crecer alas en sus pies. «Si pudiéramos llegar a las antiguas tenerías antes de agotar nuestras fuerzas», murmuró Masin tomando aliento. «No pueden estar muy lejos». Huckleberry solo respondió apresurando el paso, y al fin llegaron al pueblo, jadeantes, internándose satisfechos y agradecidos por las sombrías callejas. Sus corazones latían con violencia y Masin susurró: «Huckleberry, ¿qué calcula que será de ellos? Si el doctor Robinson muere, calculo que serán ahorcados. Eso calculo». «¿Eso crees?» «Sí, porque lo sé, Masin». Este calló un instante y luego preguntó: «¿Y quién lo dirá? ¿Nosotros?» «¿Qué estás charlando? Supón que por alguna cosa no fuera ahorcado Pepe, pues una vez u otra nos mataría para vengarse, tan cierto como estamos aquí. Eso es lo que yo pensaba, Huck. Que lo diga Perico, si es bastante loco para contarlo. Él que es un borrachón». Masin calló y reflexionó. Luego repuso: «Huck, Pedro Muff no lo sabe. ¿Cómo puede decirlo entonces?» «¿Y de dónde sacas tú que no lo sabe?» «Porque acababa de caer en la sepultura cuando Pepe mató al doctor. Calcula tú que no pudo ver nada. ¿Crees que pudo ver algo?» «Calla, pues es verdad. Y además puede ser que no lo haya matado». «No, no le había matado. Se veía que estaba borracho y siempre está borracho. Bueno, cuando mi padre está borracho, aunque le pegues en la cabeza con una catedral, no le distraes. Dice que está ensimismado. Así sucede con Pedro Muff también. Pero si un hombre está cuerdo, un golpe así puede herirle y nada más». Tras otra pausa reflexiva dijo Masin: «Huck, ¿estás seguro de que guardarás el secreto?» «Masin, lo tenemos que callar por fuerza. Ya lo sabes, ese diablo de Pepín nos desollaría como un par de gatos si lo dijéramos. Así vamos a jurarnos el uno al otro que no lo diremos a nadie, ni a tu tía, ni a tu hermano, ni a tu prima, ni yo a mi padre, ni a mamá, ni a nadie». «De acuerdo, Huck, es lo mejor. Hagamos la cruz con los dedos y juremos que...» «No, no, Masin, así no se hace. Así se jura por las cosas pequeñas. Cosas de tal importancia deben jurarse por escrito y con sangre». Parecióle excelente la idea a Masin. Sacó su pluma del bolsillo y un papel y se dispuso a escribir. Lo terrible y sangriento del suceso, la hora, las circunstancias, todo contribuía a la solemnidad del acto. Se mordió la encía para hacerse sangre y escribió a la luz de la luna las siguientes líneas: «Huck Finn y Masin Sawyer juran que guardarán secreto sobre esto y quieren que se mueran de repente si nunca lo dicen hasta estar podridos». Huckleberry admiró mucho la facilidad de Masin para escribir y redactar tan hábilmente la fórmula del juramento. Tomó un alfiler y fue a pincharse la carne para hacer tinta con que firmar, pero el sublime redactor le dijo: bárbaro, no hagas eso. Los alfileres son de alambre y pueden tener cardenillo». «¿Qué es cardenillo?» «Veneno. Eso es lo que es. Ya verás». Y Masin enseñó al otro a suministrarse sangre de las encías y firmaron con las iniciales solamente: T.S. y H.F. La obra estaba completa. En este punto, una figura apareció al final de la calle, pero no lo advirtieron. «Masin», murmuró Huck, «ahora ya tenemos que guardar el secreto por siempre. Siempre. Naturalmente. Suceda lo que suceda, tenemos que guardar silencio. Si no, nos caeríamos muertos. ¿No es así?» «Sí, creo que sí». Continuaron sus murmullos por un momento. De pronto un perro se acercó a ellos dando lúgubres aullidos, al otro lado de una tapia de tablas que cerraba el paso de la calleja.
Los muchachos se estrecharon uno contra otro, temblando de miedo. ¿A quién de nosotros se dirige? Balbuceó Huck. No sé, mira por esa grieta, a ver, y estate quieto, quieto. No, tú, Masín. No puedo, Huck. Haz un esfuerzo, Masín. Ahí está otra vez. Ay, gracias, Dios mío, suspiró Masín. Gracias. Conozco su voz. Es el perro de Harbinson. Bah, está bueno. Te digo, Masín, que estaba más asustado que si hubiera sido la muerte misma, pero apuesto algo a que el que nos ladraba era un perro vagabundo. El can ladró otra vez. Los corazones de los muchachos cesaron un instante de palpitar. Oh, señor, ese no es el perro de Harbinson, susurró Huckleberry. No lo es, Masín. Tomás, temblando de miedo, rindióse y pegó el ojo a la grieta. Su murmurio era menos perceptible al decir: Huck, sí, es un perro vagabundo. Calma, Masín, calma. Mira a ver a quién de los dos se dirige. Debe dirigirse a ambos. Está frente a nosotros. Oh, creo que estamos perdidos, Masín. Calculo que no me engaño y que me seguirá a donde vaya, porque yo he sido muy malo. Yo también soy malo. Esto resulta de hacer novillos y hacer tantas cosas que no deben hacerse. Si yo fuera bueno como Bastián, no me sucedería esto. Pero creo que no podré nunca ser bueno. Pero si escapo de esta, me iré a dormir y prometo no faltar a la escuela más. Y Masín principió a sollozar. Tú tienes la culpa, dijo Huck, sollozando a su vez. Por ser tan travieso, eres más malo que yo. Oh, señor, 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 si pudiera librar de esta. Masín volvió a mirar y murmuró: Mira, Huck, mira, se va de nosotros. El otro miró con la alegría en el corazón. Sí, se aleja de la tapia. ¿Por qué no lo hizo antes? Sí, se alejó, pero mira que soy loco al no conocerlo. Si es el perro de Harbinson. Y ahora, ¿a quién podría dirigirse de nosotros? Una pausa. De pronto, Masín para oído. —Shh, ¿qué es esto? —murmuró. Ruido como gruñidos de cerdo. No, es como si alguien estuviese roncando. Eso es. ¿Y dónde puede estar roncando? Estará al extremo de la calle. Papá hace algunas veces ese ruido cuando duerme. Es parecido a los cerdos. El espíritu aventurero levantó de nuevo el alma de cada uno de los muchachos. Huck, vamos a ver lo que es. Supongo que puede ser Pepín Injun que vuelve. Masín pensaba lo mismo, pero de pronto la tentación hizo presa con mayor fuerza en los chiquillos, y ambos, de común acuerdo, se dirigieron en busca de noticias. Apenas habían dado 5 pasos hacia el roncador, Masín se detuvo, arrimándose a la pared y atrayendo hacia sí a su compañero. El hombre estaba gimiendo algo encorvado y su rostro iluminado por los rayos lunares. Era Pedro Muff. Los corazones de ambos muchachos estaban tranquilos cuando el hombre se movió para reanudar su marcha, pero se estremecieron de pavor muy luego al ver reaparecer al perro a pocos pasos de Pedro Muff y recomenzar sus terribles aullidos. ¡Ah! ¡Ay! Era él, dijeron suspirando ambos muchachos. Es un aparecido y por eso le aúlla. Sí, también ladra a la casa de Gracia Miller, que era una bruja. Sí, ya lo sé, se cayó en el hogar encendido de su cocina el otro sábado y se quemó ella misma. No, no murió, porque es bruja. Las brujas no mueren. Tampoco ha muerto Muff. ¿Será brujo? Los brujos saben todas las cosas. Los muchachos separáronse poco después, y Masín, con infinitas precauciones, entró en su casa y se metió en la cama, felicitándose de que nadie hubiera advertido su escapatoria. No sabía que el gentil roncador Bastián
se había despertado y advertido su ausencia, poniendo en conmoción toda la casa. Cuando despertóse ya no estaba Bastián. La luz era débil. Se sorprendió. ¿Cómo no había sido llamado y apremiado como de costumbre? En menos de 5 minutos se vistió y bajando las escaleras se encontró en el comedor. La familia estaba aún allí, pero había acabado de almorzar. No se alzó una voz para reconvenirle. Todos estaban con los ojos muy abiertos. Reinaba un silencio solemne que hizo apresurar los latidos de su corazón infantil. Sentóse y trató de aparecer alegre, pero no lo logró. Ni pudo sonreír ni romper aquel silencio que tenía algo de tétrico. Después del desayuno, su tía se sentó a su lado, y Massim casi se alegró con la esperanza de que iba a ser azotado, pero no fue así. La tía suspiró hondamente y le preguntó si se había propuesto enterrarla a fuerza de pesadumbres. Ella ya no podía resistir más, y todo lo que él hacía redundaba en perjuicio de él mismo. Esto era peor que 1000 azotes. El corazón de Massim parecía querer romper la cárcel de su pecho. Prometió corregirse, lloró, rogó que olvidaran sus travesuras y recibió su despedida, comprendiendo que no había logrado más que un imperfecto olvido y una muy débil confianza. Dejó la presencia de la tía animado de un sentimiento de venganza hacia Bastián y se dirigió a la escuela abatido, triste y melancólico, siendo azotado con Jocelyn Harper por haber hecho novillos la tarde anterior. Recibió el castigo con el aspecto resignado del que es juguete del infortunio y por lo cual no le sorprenden las nuevas desgracias, ni le hacen mella siquiera por haber llegado al límite extremo del sufrimiento. Luego se sentó en su sitio y se quedó inmóvil, como insensible y ajeno a todo lo que sucedía. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 de Aventuras de Massim Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 11. Cerca del mediodía el pueblo entero fue electrizado con una noticia. No hizo falta el por entonces insoñado telégrafo. La noticia volaba de hombre a hombre, de grupo a grupo, de casa a casa, con poca menor rapidez que si fuese conducida por el hilo eléctrico. Por supuesto que el maestro de escuela suspendió las clases aquella tarde. Si no la hubiera declarado festiva, la población toda se lo hubiese censurado. Un ensangrentado cuchillo había sido hallado junto al cadáver del hombre asesinado, y el arma se había reconocido como de la pertenencia de Pedro Muff. Así se decía. Y añadíase que alguien había visto a Pedro bañarse en el arroyo a la 1 o a las 2 de la mañana, lo cual era muy sospechoso en aquel hombre que no se había bañado nunca. Se decía también que el asesino había huido y que lo perseguían de orden del jefe político, que había despachado jinetes en varias direcciones confiando en que antes de la noche sería capturado. Toda la población se dirigía hacia el cementerio. Las penas de Massim desvaneciéronse como por encanto, y siguió a la multitud, no porque no hubiese preferido 1000 veces ir a otra parte, sino porque se sintió atraído por la muchedumbre. Llegado al lugar del suceso, deslizó su pequeño cuerpo por entre la multitud a presenciar de cerca el espectáculo. Alguien le tocó en el brazo. Volvióse y se encontró con Huckleberry. Ambos dirigieron sus miradas a la tumba y luego observaron si alguien había sospechado algo en su mutua mirada. Pero nadie se preocupaba de ello, comentando el sangriento espectáculo que contemplaban.
Pobre hombre, pobre joven. He ahí una buena lección para los profanadores de tumbas y ladrones de cadáveres. Muff será ahorcado si le cogen. Era la opinión general. Massim vio de pronto la estúpida faz de Pepín, y en aquel instante la multitud se movió estrujándose y se oyeron voces de «¡Es él! ¡Es él! ¡Ha venido él mismo!» «¿Quién? ¿Quién?», preguntaron muchos a la vez. «Pedro Muff». «Hola, se detiene, mira a todos lados, se vuelve, no lo dejéis escapar». La gente que se había acomodado en las ramas de los árboles sobre la cabeza de Massim dijo que no trataba de escapar, sino que se había detenido confuso y perplejo. «¡Qué cinismo!», exclamó un espectador. «Parece que necesitaba echar una tranquila mirada a su obra. No esperaría mirar a su víctima tan acompañado». La muchedumbre abrió paso al magistrado, quien pasó por entre los curiosos con gran prosopopeya y cogió por el brazo a Perico. El rostro y los ojos del pobre diablo mostraron el miedo de que estaba poseído. Cuando se encontró ante el hombre asesinado, tembló como un hombre atacado de perlesía y se cubrió la cara con las manos, vertiendo amargo y silencioso llanto. «No lo hice, amigos», sollozó. «Por mi honor y bajo mi palabra, no lo hice». «¿Y quién te acusa?», exclamó una voz. El tiro dio en el blanco. Pedro miró en torno suyo con patética desesperación y al ver a Pepín dijo: «¡Oh, Pepe! Me habías prometido que nunca». «¿Es ese tu cuchillo?», preguntó el juez, mostrándole el arma homicida. Pedro hubiera caído a tierra si no le hubieran sostenido. «Por algo», murmuró, «vacilaba yo en volver por aquí». Luego agitó sus manos nerviosas con gesto trágico y exclamó: «Diles, José, diles que nunca hice uso de él». Huckleberry y Massim, estupefactos y mudos en primera línea, oyendo la escena, esperaban que estallara la cólera divina contra el asesino verdadero y se maravillaban de que tardase tanto a manifestarse la voluntad de Dios. Tentados estuvieron a romper su juramento, mas reflexionaron que, indudablemente, Pepín contaba con la protección de Satanás y era peligroso luchar contra un poder semejante. «¿Por qué dejaste? ¿Y qué necesidad tenías de volver aquí?», gritó alguien. «No pude evitarlo, no pude», sollozó Pedro. «Necesitaba escapar, pero no me era posible ir a otra parte que aquí». Y volvió a sus sollozos desgarradores. Pepín repitió su declaración acusadora bajo juramento, tranquilo y sereno, y los muchachos, viendo que Dios no le aniquilaba por embustero, se confirmaron en la creencia de que José tenía pacto con el diablo. Luego de declarar, se dirigió hacia ellos, que no podían separar de su rostro los fascinados ojos, y se prometían ambos, interiormente, vigilarle por las noches cuando tuviesen ocasión, con la esperanza de llegar a ver cara a cara a su espantoso y terrible dueño, el demonio. José ayudó a levantar el cadáver y a ponerlo en un carro para ser transportado a la población, y se cuchicheaba entre la rumorosa multitud que la herida sangraba aún. Los muchachos esperaron que esta feliz circunstancia cambiara las sospechas, llevándolas por el verdadero cauce, pero se chasquearon, a pesar de que un aldeano observó: «Estaba a 3 pies de distancia de Pedro Muff cuando fue asesinado». Massim conservó un temor secreto y la conciencia conturbada. Una semana después del suceso y una mañana al desayunarse, dijo Bastián: «Massim da muchas vueltas en la cama.
y habla en sueños casi siempre que yo me despierto. El muchacho palideció y bajó la vista. Es un mal síntoma, dijo gravemente la tía Paulina. ¿Qué es lo que maquinas, Masín? Nada, nada, tía. Quizás sea el café. Y dice cosas muy raras. Anoche decías, es sangriento, es terrible. ¿Qué era? Y la otra noche decías, no me atormentes así, lo diré. ¿Qué es lo que dirás? ¿Qué es lo que puedes decir? Tomasín palideció más. Estuvo a punto de decir lo que había sucedido, pero tuvo miedo. El rostro de la tía resplandeció, creyendo comprender la causa del sobresalto de su sobrino, y exclamó: «Ah, fue un terrible asesinato. Sueño con él casi todas las noches, yo también, y hasta algunas veces sueño que es a mí a quien asesinaron». Mariquilla dijo que a ella también le sucedía así. Bastián pareció satisfecho. Masín se escapó tan pronto como pudo y se estuvo quejando de dolor de muelas durante una semana, atándose las quijadas cada noche. Nunca supo que Bastián le vigilaba todas las noches, haciéndose el dormido, y con frecuencia se desataba el pañuelo para dormir. Si Bastián había observado algo sospechoso en la conducta de Masín, se lo callaba cuidadosamente, y así parecíale al travieso muchacho, ya que no había habido gatos muertos, ni tumbas profanadas, ni asesinatos en el cementerio. Bastián, siempre observador silencioso, notó que Masín no quería oír hablar del crimen, ni acudía, como los otros muchachos, a oír las declaraciones de los procesados, y se maravillaba de esta actitud extraña. Sin embargo, poco a poco, Masín recobró su calma y buen humor, y la conciencia dejó de torturarle. Cada 2 o 3 días, durante este tiempo de angustias, Masín aprovechaba las ocasiones para pasar ante la enrejada ventana del calabozo de Pedro Muff, como si ello pudiera servir de consuelo al pretendido asesino. La cárcel era un edificio vetusto al extremo de la población y no tenía guardia armada. Era muy raro que albergase a alguien. Estos paseos ante la prisión contribuían mucho a tranquilizar la conciencia de Masín. Los aldeanos deseaban vivamente que embreasen y emplumasen a José Injún. Tan antipático era a toda la población. Había tenido buen cuidado en sus declaraciones juradas de no confesar el robo del cadáver que ya habían llevado a cabo cuando el crimen, el caso, hubiera podido comprometerle. Fin del capítulo 11. Capítulo 12 de Aventuras de Masín Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 12. Uno de los motivos del desasosiego interior de Masín era el haber suspendido su asistencia a la escuela la encantadora Bequita Thatcher. El chico había luchado con su orgullo unos cuantos días y tratado de hacerla asomar a las ventanas, al reclamo de su silbido, pero no lo logró. Se creyó entonces muy desgraciado y acudió de noche a la casa del padre de su amada. Ella no apareció. Se habría muerto. Este pensamiento le causó una agitación mental que le impedía interesarse por la guerra, ni aun por la piratería. El encanto de la vida estaba destruido. No quedaba otra cosa que tristeza y dolor. Miró a todos lados, pero no logró vislumbrar la alegría por ninguna parte. Tía llegó a inquietarse y comenzó a ensayar toda clase de medicinas. Era una de esas personas que, embobadas con los específicos por tener patentes, no se avienen a medicinarse con otros compuestos o simples. Tenía la manía de probar todos los específicos que aparecían. No en ella misma, pues no estaba nunca mala, sino en el primer cuerpo que tenía a mano. Estaba suscripta a todos los saludables,
fraudes que aparecían y desaparecían periódicamente, y la solemne ignorancia le hacía hinchar las ventanillas de la nariz con orgullo